En el libro de Filipenses, si usted no lo recuerda, estamos intentando hacer unas predicaciones temáticas, por así decirlo, en torno al libro de Filipenses. Y vamos hoy a estudiar, a analizar un poco el capítulo número 2 de los versículos 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Amén. ¿Tienes agua? Filipenses 2, del 1 al 11. Si puede ponerse de pie y vamos a leer de manera unida estos versículos. Filipenses 2, del 1 al 11. Son versículos muy bonitos. Gracias, hermano. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice así, lo leemos juntos todos, del 1 al 11, dice así. Por tanto, si algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde ya, Dios, estamos delante de ti, poniendo en tus manos, Dios, este mensaje. Padre bendito, permite que sea de bendición, que encuentre un oído atento, unas neuronas atentas, Dios, y pensantes, Dios, para este mensaje, Dios. Padre, que podamos asimilarlo, que podamos entenderlo, Dios, y que sobre todo, Dios, lo podamos llevar a la práctica, Padre. Te lo pido, Dios, te lo ruego, por Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Estamos analizando el libro de Filipenses, y hace 15 días, si no me equivoco, empezamos un poco el capítulo 1 y dijimos que esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe cuando está en prisión, cuando está en la cárcel en Roma, y escribe una carta postal a la iglesia de Filipos, o a la iglesia que está en Filipos, y por eso le escribe una carta a los de Filipenses. Decíamos que es el gentilicio de Filipos. Los que viven en Filipos se les denomina filipenses, y entonces por eso escribe esta carta, y en buena medida escribe, lo podrá ver ya en el último capítulo, en el 3 o en el capítulo 4, les agradece, entre otras cosas, el que les da apoyo financiero, le manda dinero a Pablo para mantenerse. Y en el capítulo 1 Pablo expresa su amor y alegría por los filipenses.
La iglesia de Filipenses es un ejemplo de cómo debe ser una iglesia fiel y saludable. Por eso Pablo quiere que trabajen duro para estar unidos en el amor, la verdad y el ministerio del Evangelio. En estos versículos del libro de Filipenses se encuentran los fundamentos del Evangelio. Las doctrinas son las que distinguen la fe cristiana de cualquier otro sistema de creencias. Es decir, lo dicen los versículos que acabamos de leer, que el Hijo, que es igual a Dios, asumió una verdadera naturaleza humana, que la persona es el singular del Hijo, plenamente bueno y plenamente hombre, se humilló hasta la muerte, murió en la cruz por los pecados, resucitó y fue exaltado por encima de todo. Por esta obra a todos les manda arrepentirse, creer y confesar que Jesucristo es el Señor. Y este es el mensaje del Evangelio. Este es lo que nos dice el libro de Filipenses en el capítulo, en general en todo el libro, pero en esta tarde en el capítulo número 2. Y mire, vamos a ir analizando, vamos a ir desmenuzando un poco los versículos del 1 al 11, si es que nos da tiempo. Dice el versículo, los versículos 1 y 2. Así que si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Mira, hermano, lo más difícil de toda organización, lo más difícil de toda, incluso familia, si me lo permite, es la unidad. Lo más difícil es entre hermanos en Cristo, gente de un departamento, en un área de trabajo, en una familia. Lo más difícil es la unidad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos diferencias. Y muchas veces, en el fondo, eso no está mal. Si a mí me gusta el azul, quiero que todo sea de azul, ¿no? Y si al otro le gusta el verde, como no le gusta el verde, pues no va, no asiste. Y lo vemos en ejemplos muy simples, como ahora que se aproxima el fin de año, vamos a hacer la cena de Navidad. Y unos quieren pavo y los otros quieren bacalao, ¿no? Y ya no, como a mí no me gusta el bacalao, pues yo no voy. Cosas como esas, hermano, luego son tan, que parecieran simples, ¿sí? Es que a mí el ponche me gusta de Jamaica y a mí me gusta con tamarindo. Y como no me gusta el de horchata, el de Jamaica, pues no voy porque no, o no tomo y le hago el fuche y traigo mi refresco y ya el otro lo ve mal. Cosas como esas, ¿a poco no? Muchas veces son las que provocan conflictos, diferencias, problemas en la familia. Pero fíjese, dice el apóstol Pablo aquí, comienza haciendo unas preguntas que básicamente son más bien unas afirmaciones que son de alguna manera retóricas. Dice, ¿hay entre ustedes algún consuelo, algún ánimo en Cristo? La pregunta debe ser sí. ¿Hay entre ustedes algún consuelo de amor? Sí. ¿Hay entre ustedes comunión de espíritu? Sí. ¿Hay entre ustedes entrañas y misericordia? Sí. Esa debe ser la respuesta. O sea, Pablo está diciendo, no está diciendo, está afirmando que hay esto. Hermanos, en nuestra iglesia debe haber eso. Debe haber consuelo, debe haber comunión, debe haber misericordia entre nosotros. No hay ninguna organización, hermano, llámese familia, llámese trabajo, llámese iglesia, si no tiene un objetivo en común, si no están buscando las mismas cosas. Debemos siempre buscar las mismas cosas, ¿sí? Pablo nos dice que si en la iglesia hay un verdadero amor y comunión en el Espíritu Santo, es decir, si somos creyentes genuinos, entonces el Espíritu Santo debería impulsarnos a estar unidos en áreas. Debemos de estar unidos, hermanos, debemos de estar
pensando en el otro para bien, ¿sí? El problema de toda organización, insisto, como se le llame, es la unidad, es la fraternidad, es el ir en el mismo camino. Insisto, lo vi muchas veces, lo he visto muchas veces en los trabajos de las mismas iglesias, hermano, ¿sí? Cómo algunos se desprenden porque no les gusta, porque no les cae bien este, porque no les cae bien aquel. Ajá. Hermano, no está mal tener diferencias. El punto es que nuestras diferencias sean tan irreconciliables que nos dejemos de hablar, que nos ausentemos, que nos perdamos, hermano. No está mal. Creo que en todos debe de haber cierta tolerancia a la diferencia, ¿sí? El versículo número 2 nos da 4 áreas donde debemos esforzarnos para lograr la unidad. Y esto colmará el gozo de Pablo. Si hay algo que un pastor desea para su pueblo, es que estén unidos. Por eso Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Completad mi gozo, dice, ¿sí? Tenemos que tener ideas firmes, tener el mismo amor, estar en un mismo sentir y tener una sola mente. Tener una sola mente, hermano, insisto, no podemos tener unidad si nuestras diferencias son irreconciliables. ¿Tenemos diferencias, hermano? Sí las tenemos, pero que nuestras diferencias no sean tan marcadas, tan radicales, de tal manera que nos provoquen la división, de tal manera que nos provoquen la antipatía y en el peor de los casos, la pelea, el disgusto. ¿Sí me explico? Busquemos, hermano. Yo pienso en la iglesia, pero también lo pienso para nuestra familia. Ajá. Lo pienso para el lugar donde usted se desarrolla, donde usted se envuelve. ¿Sí? Busque la unidad, hermano. Busque la fraternidad. Busque cumplir el objetivo que le han propuesto. ¿Sí? El sentir la unidad hacia un mismo propósito es permitir que la mente, la forma de pensar de Cristo esté en nosotros. Nadie debería enfrentarse con sus hermanos en la fe por causa de ciertas cosas, es decir, poner en peligro la unidad del cuerpo de los creyentes, de la familia espiritual, por cuestiones no esenciales y de menor importancia. Si tenemos la mentalidad de Cristo, estaremos en los principios de la fe. Hermano, busque la unidad, ¿sí? Busquemos, hermano, en algunas cosas. Yo he creído esto, hermano. Tenemos que ser moderados. Híjole, podría hablar aquí mucho de lo que es la radicalidad o el que es radical. Alguien radical, hermano, es el que no acepta medias tintas, y no lo digo medias tintas en el sentido de que flaquee. Alguien radical es las cosas se hacen como yo quiero y como yo quiero. Y muchas de las cosas hay varias maneras de hacerse. Por eso Pablo nos invita, hermano, a que seamos tolerantes, a que tengamos paciencia, a que tengamos tolerancia, a que seamos empáticos, hermano. Eso no significa perder nuestros principios. Eso no significa perder nuestras convicciones, hermano. ¿Sí? Eso significa ser amigable con los demás. Y cuando haya un exhorto, hermano, hasta los mismos exhortos tienen que hacerse con amor, con argumentos, porque muchas veces hablamos con el hígado más que con la razón. ¿A poco no le pasa? Muchas veces nuestro enojo nos lleva a decir cosas que no sentimos, pero que lo decimos, ¿sí? Así que, hermano, debemos de pensar tener una misma mente,
tener la misma mentalidad caracterizada por la humildad. No debe haber un concepto de sí mismo superior al que debe haber. Fíjese, hermano, esto es bien clásico. Fíjese, dice el versículo 3, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por rivalidad o vanidad. Mi hermano, el servicio a Dios, todo servicio a Dios, hermano, tiene que hacerse con humildad. Todo servicio a Dios, hermano, tiene que hacerse de manera sencilla, no para enaltecernos, hermano, no para sentirnos más. Y yo le quisiera extender esto, no solamente el servicio a Dios, todo el servicio que usted hace, hermano, debe hacerse con humildad, debe hacerse con sencillez, debe hacerse, hermano, de una manera que a Dios le agrade. En la iglesia de Filipos había algunas personas que estaban predicando a Cristo por envidia o por rivalidades. Mira, hermano, en las iglesias hay rivalidades, de verdad. ¿Y saben por qué? Porque somos seres humanos y siempre queremos sentirnos superior al otro, aunque hagamos lo mismo. Siempre esa es nuestra naturaleza, hermano. Hermano, ¿sabe qué? Tenemos que pelear contra nuestra naturaleza. Cuesta mucho trabajo dejar el lugar al otro y que tú te quedes parado. Es bien difícil. Es bien difícil, hermano. Por eso, hermano, cuando Cristo está entre nosotros, debemos de ser humildes y sencillos al momento de hacer las cosas. ¿Sí? Hermano, si a alguien le encarga algo a usted, hágalo como si fuera para usted. Decimos cuando vamos a comer algo, ¿no? Échale como si fuera para ti, ¿no? Es decir, sin medir, ¿sí? Hermano, todo lo que haga, hágalo como sirviendo a Dios. Aquí en la iglesia, pero también allá en su casa, también allá en su trabajo, donde se desenvuelva, hermano, hágalo como sirviendo a Dios. Nada hagan por rivalidad, nada hagan por contienda, háganlo con sencillez, hermano. Háganlo como si fuera para Dios. Porque en las iglesias también hay muchas de las pasiones, de los problemas, son causados por pasiones o sentimientos humanos, como la envidia, las rivalidades, y eso provoca conflictos. Algunas personas causan problemas con toda naturalidad. Hay gente, hermano, que tiene problemas por todos lados. A eso se evita. Evita las personas conflictivas. Tomé cursos sobre trabajo en equipo, hermano, y en todos lados hay la persona vanidosa, hay la persona egoísta, hay la persona que yo todo lo hago, y yo todo me meto, ¿sí? En todos lados hay eso, hermano. Procura evitarlos. Y todavía peor, o más bien mejor, usted no sea de esos. Concéntrese en su trabajo, concéntrese en lo que haga. No podemos resolver los problemas de todos, hermano. Métase, concéntrase en los suyos, ¿sí? No estoy diciéndolo por nadie en particular. Lo digo, procure, hermano, procure ser empático, tanto aquí en la iglesia como fuera de la iglesia, hermano. ¿Sí? Parece que son personas problemáticas por naturaleza, que han nacido para vivir en permanente conflicto con aquellos que les rodean. Si siguiéramos este pedido del apóstol de actuar sin una actitud destructiva o de rivalidad, sin envidia, se resolverían casi la totalidad de los problemas entre los cristianos. Algunos creyentes que hacen tal o cual cosa porque esperan recibir un reconocimiento público de sus acciones o sus méritos. Ellos están impulsados por un afán de protagonismo.
Y entonces nos preguntamos, ¿necesitan ser los cristianos reconocidos, halagados, elogiados por lo que hacen? Este consejo del apóstol Pablo, en el sentido de no hacer nada por egoísmo o por vanidad, sin provocar conflictos o rivalidades, elimina la actitud del cristiano de intentar desarrollar su protagonismo y de tratar de convertirse en una persona de importancia, hermano. Eso de que si yo no estoy, no lo hace nadie, hermano. Yo les he dicho a título personal y de la iglesia, hermano, el micrófono está abierto, ¿eh? Y vamos a hacer un culto de testimonios. Nada, me daría más gusto, hermano, que usted pase y diga, este es mi testimonio. Aquí está el micrófono, lo que necesitamos son manos. Pero ¿sabe qué? No solamente manos. Necesitamos manos humildes, manos sencillas. Porque si se viene a parar aquí a decir, es que yo sí toco la guitarra y ustedes no, hasta que llegué yo tocaba la guitarra, no lo digo por nadie en particular, ¿eh? Porque lo he visto con los músicos. Yo he estado relativamente cerca de los músicos. ¿Sabe qué vi en los músicos? Particularmente, insisto, no lo digo por nadie de aquí, lo vi en otras iglesias allá por el lejano oriente cuando una vez fui. ¿Ah? Los músicos llegaban a tocar, incluido mi hermano, a ver si no me ve, llegaban a tocar, y cuando terminaba la alabanza, se salían, y a la hora de la predicación estaban en la banqueta comiéndose sus palpitas. De verdad, hermano, al final, que querían que tocara un canto después de la predicación, vamos a pedir a los músicos que pasen. ¿Dónde están los? Allá afuera, déjame, les hablo porque están comiendo sus papitas allá afuera, hermano. Ya llegaban limpiándose los dedos, todos llenos de chetos, ¿sí? Y limpiándose la boca, ¿cuál es el que vamos a cantar? ¿Sí me explico? Hermano, tenemos que tener una actitud de servicio. Servicio, sí, pero servicio humilde, servicio sencillo. Porque mire, si bien los beneficiados o a los que se les brinda el servicio es para la iglesia, el trabajo es para Dios. ¿Sí me explico? Hermano, si a usted se le encomienda un servicio, hagámoslo de manera humilde, de manera sencilla. ¿Sí? Tengo un tío, perdón, que él siempre llegaba temprano al culto. Siempre, dirigiera o no dirigiera, él llegaba temprano. Yo que me acuerdo siempre estaba ahí, ¿no? Y el hermano cuando llegaba tarde, el hermano que iba a dirigir, la escuela dominical empezaba a las 10 y había un devocional, le decíamos. Un devocional de media hora, después de las clases y al final un repaso. ¿Sí? De ahí aprendí el canto que entonamos, el de la escuela dominical. ¿Sí? Bueno, 10:05, hermano. Y si no llegaba el que iba a dirigir, mi tío se ponía a dirigir él. Y un día le tocaba dirigir a mi mamá, 10:03 y ya se estaba poniendo el tío ahí. Mi mamá llegó y le dijo, quítate porque yo voy a dirigir. ¿Y sabe por qué? Porque el tío quería ganarse la bendición de dirigir. No estaba mal, ¿sí? Ya todos sabíamos, el tío quería servir, hermano. Mira, hermano, yo le digo algo. Todos somos bien importantes. Y delante de Dios somos únicos. Ajá. Pero si usted le encomiendan algo y usted no lo hace, va a venir otro y lo va a hacer. Pero la bendición que era para usted, se la va a llevar el otro. Hagámoslo todo, hermano. Hagámoslo bien y hagámoslo con humildad, con sencillez, porque es para Dios. Es que a mí me toca el talento. Hágalo con sencillez, con humildad, con alegría. Dios lo ve, hermano. Dios ve eso. No lo haga para decir, ay, mira, es que bien me cayó el talento a mí. Nadie lo hace como yo. Eso también es vanidad, hermano. Sí, eso también es vanidad. Hagámoslo con sencillez, hagámoslo con humildad. Y mira, hermano, ¿usted cree que en la Biblia no había envidias? Vaya, por favor, en Filipenses 4, versículo 2. Fíjese cómo el apóstol Pablo balconea, que no las conocemos, no sabemos quiénes son, pero podemos hablar mal de ellas. Fíjese lo que dice Filipenses 4:2. Fíjese hasta dónde llega el apóstol Pablo. El mismo libro de Filipenses, pero en el capítulo número 4, el versículo número 2. Lo tiene, dice así: ruego a Evodia y a Sintique,
que sean de un mismo sentir en el Señor. No sabemos quién era Evodia y quién era Sintique. Son hombres, supongo yo, que son hombres de mujeres. Pero el apóstol Pablo, ¿sabe cómo traduzco eso? No se estén peleando. Vea lo que dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres, seguramente, ¿sabe cómo estaban? Así como Noah y Eben, así como Fer, Nuri y Ámbar, se estaban peleando, hermano. Eran mujeres que se peleaban. Y Pablo en la carta que les envía, les dice: ruego, les pido a estas dos mujeres que no se estén peleando, que sean de un mismo sentir. Porque alguien que no está en un mismo sentir, ¿qué es lo que está haciendo? Provocando conflicto, provocando división, provocando esto, que ya no tendió la cama, que yo le dije que la tendiera, y que mira, el otro ya tiró la chancla por ahí, y que esto, y que levanta tus zapatos, y que tú no haces nada, y que yo ya hice. Eso es no estar en un mismo sentir, hermano. ¿Le suena familiar? Me estoy haciendo el harakiri, ¿eh? No crea que no. ¿Sí me explico, hermano? Cuando no estamos en un mismo sentir, y Pablo les dice: no se estén peleando, hermano. Eso también pasa en las iglesias, en la casa, en las iglesias, en el trabajo, en la calle, en todos lados, hermano. ¿Y sabe por qué no progresa este país? ¿Sabe por qué no? Porque cada quien jala para su lado. No hay una unidad, hermano. Si tuviéramos unidad, ¿cuántos problemas nos evitaríamos, hermano? Yo doy gracias a Dios, hermano, porque si bien en este lugar, desde luego tenemos nuestros problemas, ¿sí? Los tenemos, no lo podemos negar, pero hermano, gracias a Dios, tenemos hermanos que jalan hacia el mismo lado. Tenemos hermanos que están en la tiendita, tenemos hermanos que hacen el talento, tenemos hermanos que están con los niños, tenemos hermanos que están aquí dando clases, etcétera, etcétera, hermano. Todo para caminar. Eso no significa que seamos perfectos, hermano. Tenemos nuestros problemas y tenemos nuestras divisiones, sí, hermano, pero que sean estas tolerables. ¿Sí me explico? Sí. Porque de verdad, hermano, lo he visto en las iglesias, Es que yo no voy porque me hizo cara. Es que yo no voy porque yo... Y mira, hermano, yo creo que muchos de los problemas no son porque realmente... Pongo un ejemplo burdo, pero que puede pasar. Está el hermano hasta allá al frente. Y a mí me duele el estómago. Y de repente estoy así, como dice Noah, viendo a lontananza, así. Y me está dando un retorcijón de estómago y le hago así. Y aquel que está allá al frente dice: oh, ya me volteó a ver feo. De verdad, hermano, de verdad, nos reímos, pero es verdad. He escuchado hermanos que dicen eso. Es que estaba allá lejos del hermano, como le caigo gordo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Todo lo traemos aquí. Todo nos pasa aquí. Hermanos, busquemos la unidad. Busquemos la unidad, hermano. Yo sé que es difícil. Pero Pablo le dice a Evodia y a Sintique, no se estén peleando. Sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir, ¿sí? Porque a lo mejor una quería ser protagonista, a otra no le gustaba cómo cocinaba. ¿Cuántas veces va? ¿Quién va a llevar el talento? No, pues la hermana Julie, ay, no me gusta cómo cocina, mejor no voy. De verdad, hermano, lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Quién va a predicar? Él mismo de siempre, no, pues no, ya me la sé. De verdad, hermano. Así ya vemos muchos. Así ya vemos muchos, hermano. ¿Sí? Pablo urgió a los filipenses a actuar con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quizá al decir eso, el escritor está aludiendo el problema que existía entre estas dos mujeres. Es posible que cada una de ellas se sintiese desplazada por la otra. Por eso Pablo los llama a la unidad, ¿sí? Por eso cualquier desacuerdo entre estas dos mujeres, por ese desacuerdo Pablo le ruega a estas dos mujeres que sean humildes
y que tengan la misma mente de Cristo. Es importante porque la humildad de la mente es la única manera en que la iglesia puede actuar unida, a pesar de tener muchos otros desacuerdos, menores y muchas veces, hermano, mayores. Hermano, busquemos, yo pienso en la iglesia, pienso entre nosotros, pero usted también piénselo y también lo pienso en mi familia, hermano. Busquemos la unidad. No me gusta, bueno, está bien, no me gusta la sopa, al rato yo la hago y a mí yo la voy a hacer como yo quiero. Y el otro también, si fuéramos un poco más empáticos, créamelo, hermano, tendríamos un poco más de afinidad, caminaríamos hacia el mismo, ¿sí? Séanlo, hermano, busquemos serlo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la humildad, porque la humildad de la mente es la única manera en que la iglesia puede estar unida a pesar de tener muchos problemas. Todos podemos pensar de forma diferente sobre distintos temas, incluso tener opiniones firmes al respecto. Lo que viola este mandato de pensar de que de la misma manera no es solo el contenido de su punto de vista, sino la actitud con la que lo sostenemos. Tener la misma mentalidad es tener el mismo espíritu de humildad en nuestro pensamiento. Es reconocer que sabemos mucho menos de lo que creemos. ¿Sí? Hermano, seamos humildes, seamos sencillos. Hermano, yo también le invito, si va a exhortar, hágalo con amor, hágalo con humildad. El exhortado acepte el regaño, acepte el consejo. Póngalo en evaluación. Dice la misma Biblia, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Lo examinamos todo y nos quedamos con lo malo. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Examínelo usted y quédese con lo bueno. Y mire, a partir del versículo 5, del versículo 5 al 11, no hay mayor humildad, hermano, que la que expresan estos versículos. Está hablando de Jesús. Fíjese lo que dice los versículos 5 al 11. Lo voy a leer. Haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hasta ahí me quedo tantito, hermano. ¿Quién era Jesús? Hemos estudiado en la escuela dominical esta expresión que viene en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice. Es decir, Jesús ya estaba en la misma creación. Jesús, el superior de todo, el que está por encima de todo, se humilló, dice esta palabra, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, se bajó, se hizo pequeño, se limitó a un cuerpo físico. Y como lo decíamos en una escuela dominical, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio. ¿Qué más tuvo? Miedo, por así decirlo. Sintió el efecto del dolor físico. Pínchese un dedo, hermano, con una aguja. ¿A poco no duele? A Jesús le atravesaron con los clavos y se desangró en la cruz. Alguien que tiene la facultad de hacer algo, hermano, alguien que lo puede hacer. Tengo el tío que mencionaba en la escuela dominical, es pastor, tiene 72, 73 años y el tiempo le ha cobrado factura. Y ahora les cuesta trabajo porque cuando uno ha hecho toda la vida las cosas de una manera y que de repente ya no lo puedas hacer, y que tú en la cabeza crees que lo puedes hacer y que ya no, una frustración muy fuerte, ¿no? Y ahora mi tío depende en buena medida de sus hijas.
y sus hijas no son él. Entonces las hijas hacen las cosas de manera distinta, ¿no? Y se enoja y provoca problemas. ¿Por qué no lo hacen como yo lo hago? Y me decía mi prima, ora mucho por nosotros, porque mi papá quiere que lo hagamos como él quiere y nosotros lo hacemos como nosotros. Híjole, hermano, ese es eterno problema. ¿Y sabe más? ¿Ahora por qué? Por la cuestión tecnológica. Mi tío, insisto, tiene 70 y tantos años y él todavía quiere escribir en hoja y en papel, con una pluma y sus hijas lo escriben en computadora. Y él dice, es que así no me gusta. Tráeme una hoja y un papel y una pluma. Papá, es que es más rápido haciéndolo. No, yo lo que escribir así. No, que es que se avientan por eso. ¿Tampoco no? Esas diferencias, si no somos tolerantes con esas diferencias, híjole, hermano, provocan conflictos, provocan gritos, provocan, ¿sí? Jesús se hizo, mire, se humilló, se hizo pequeño, se limitó a esto, hasta llegar a la muerte. Y por eso, hermanos, es de destacar siempre la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él pudiendo, lo dice mismo en la cruz cuando está con los dos hombres, uno dice, pues si tú eres el Cristo, pues pide a los ángeles que vengan y te quiten de aquí, y ahí de paso pues nos llevas a nosotros, ¿no? Jesús lo podía hacer. Claro que lo podía hacer, hermano, era Dios. Era Dios. ¿Y por qué no lo hizo? Por obediencia. Y lo dice una noche antes de que lo apreses. Yo llamo esa parte la humanidad de Jesús. O sea, Jesús sabía lo que se le iba a enfrentar. Y le dice, si fuera por mí, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Sí? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hermanos, si Jesús hizo eso, hermanos, yo le pido, seamos humildes, seamos ellos. Sigue diciendo el versículo 7, más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca he estado, yo espero que usted tampoco, pero nunca he estado en una situación de muerte en el sentido de saber cuándo alguien se va a morir, pero me imagino la zozobra, la incertidumbre de alguien condenado a muerte. Alguien que sabe que léase en un mes, unos días, un año, lo que sea, va a morir. Si usted le dan un año de vida, ¿qué haría en los 365 días que le quedan? Le aseguro que no desaprovecharía ni un solo, es más, ni dormiría, porque para alguien que está condenado a eso, dormir sería perder el tiempo, ¿no? Jesús sabía su fecha de muerte, hermano. Jesús lo sabía. Y aún así, dijo, voy. Por eso dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, una vez pasado eso, dice el versículo número 9, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humildad fue lo que caracterizó la mente de Cristo. Hermano, nuestro modelo a seguir es Jesús. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Hermano, con toda humildad debemos de soportarnos unos a otros, ¿sí? A partir de ese versículo 5,
comienza la declaración. Es una declaración teológica acerca de lo que es Jesús, relativa a la persona de Cristo, al hecho de vaciarse, al hecho de hacerse menor, de humillarse, hermano. Y este pasaje deja claro que Cristo no se vació de sí mismo, de su deidad. Estos versículos señalan los pasos de humildad a los que Cristo se sometió. Hermano, este pasaje nos enseña cómo servir. Es un relato de Jesús, cómo se humilló a sí mismo para servir, no para ser servido, hermano. Me tocó ver, una vez estaba en una casa y el papá se enojó porque la esposa no le ponía el plato aquí y se lo ponía acá. Es que el plato va aquí. Y yo dentro de mí dije, ¿no lo puede recorrer tantito? No, porque el plato va acá. Qué fuerte, ¿no le parece? Qué fuerte. ¿Ah? El servicio, hermano, debe de ser humilde, pero también el que es servido debe ser humilde y tener cierta reciprocidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, se humilló, siendo en forma de allá de lo alto, vino y se humilló y dijo, ¿para qué te soy útil? Vino y dijo, ¿te pongo los zapatos? ¿Saben que Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Jesús le lavó los pies. Y para eso en ese tiempo era un símbolo de humildad, era una cortesía los que hacían cuando llegaban a casa. Es como hoy ofrecer un vaso de agua al que llega a su casa y dice, ¿tiene sed? Aunque sea, decía el jefe, el que alguna vez conté, aunque sea de limón, decía él. Y llegaba un jefe, un vasito de agua, sí, hermana, aunque sea de limón, decía, ¿no? Hermano, Jesús se humilló a sí mismo. Y por esa humildad, hermano, ¿sabe qué provocó esa humildad? Elevarlo. Ponerlo en un lugar más alto. Porque es más meritorio aquel que siendo más se humilla. Eso lo pone más arriba, hermano. Le soy sincero. Solamente he escuchado de un pastor. Lo escuché, no sé si lo hizo. Que cuando es el aniversario dice, déjame, yo lavo los trastes. Porque ¿cómo el pastor va a lavar los trastes? Pues el pastor está para predicar, Y escuché, no lo conozco, solamente lo vi. Que dijo, hermano, a mí apúntame para lavar los trastes. Porque los pastores están en el Olimpo, ¿no? Ahí hablando con los dioses. ¿Sí me explico? Mientras más tengas, tienes que ser más humilde. Tenemos que ser más humildes, hermano. Tenemos que buscar esa humildad, hermano. Jesús lo hizo. Y qué bonito es predicar de que Jesús sea humilde, pero sea humilde. Sea sencillo. Eso provoca la unidad, hermano. Eso provoca la unidad, hermano. ¿Sí? Jesús es aquel a quien Dios exalta enormemente y a quien Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Al exaltar a Jesús, Dios le puso su propio nombre y le confiere el señorío sobre toda la creación. ¿Podemos entender estos versículos entonces, hermano? Aquel que se humilló, aquel que se hizo menos, al que se volteó a ver, al más necesitado, al más humilde, se eleva más arriba de él, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que hace Jesús con nosotros? Eso mismo. Por eso dice un proverbio de Salomón, que al altivo Dios que al altivo Dios mira de lejos, mas al humilde lo acoge en su regazo.
¿Mm? Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Y mira, hermano, no confundamos la humildad con el que nos hagan como quieren. La humildad significa defender los principios. La humildad significa ser firme en tus convicciones, ¿sí? Pero siempre en una actitud de servicio, en una actitud de amor, en una actitud de atención. En el tercero el kinder de Noah, tuvo una maestra muy arrogante, que a todo el mundo regañaba. A los papás los traía. Y yo le digo a Yuli, qué triste, porque se supone que alguien que estudió la carrera de la docencia en todas sus versiones, le hace desde la primaria hasta la universidad, hermano, ¿sí? Está sujeto a atender mucha gente. ¿Ha ido usted al Seguro Social a sacar cita? ¿Cómo la atienden? ¡Ay! Y yo digo, entiendo que hay mucha gente imprudente, porque también la hay. Hay mucha gente también que hay que explicarle 3, 4, 5 veces, también la hay. Y eso es desesperante, lo confesamos, pues, ¿sí? Pero debes de entender que ese es tu trabajo y que para eso está. Y yo entiendo que es cansado, estar repitiendo el mismo discurso todos los días y a todas horas, es cansado, molesto, sí, lo es, ¿no? Pero estás ahí para ofrecer un servicio, ¿no? Estás ahí, cosa que no entiende mucha gente que tiene un servicio, que ofrece un servicio. Leas el señor de la combi, el del seguro social, el maestro, el que sea, pues el que ofrece un servicio y que está constantemente en contacto con la gente, ¿sí? Hermano, en la iglesia también, en su casa usted también ofrece un servicio. Seamos empáticos. Colaboración no solamente de aquí para allá, sino mutua de todos. Por eso Pablo llama a la humildad. Por eso Pablo llama a ser empáticos, a ser colaboradores unos con otros, ¿sí? Porque Jesús, ese que siendo grande se humilló, ¿eh? Que siendo el Dios creador, el Dios todo, el que todo estaba a sus pies, se humilló y dijo, ¿en qué te puedo servir? Y nos dio, hermano, la mejor de los servicios, darnos la vida eterna. Aquel que se humilló y tomó forma de siervo, nos muestra quién es Dios y cómo actúa. El carácter esencial de Dios se muestra como un amor desinteresado, en lugar de egocentrismo o afán de poder y de gloria. La exaltación de Jesús por parte de Dios confirma la naturaleza divina de su misión y asegura que un día será reconocido por todos por quien realmente es. Jesús, el que salva, el ungido de Dios, el Mesías, el Señor de todos. Hermano, esa es la enseñanza de esta tarde. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Y estamos a años luz de ser como Jesús. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios es tan grande, hermano, que con la sola intención, con el solo querer, Dios lo toma en cuenta. Hermano, muchas veces es mejor, mire, guardar silencio. Que como decía Aristóteles, prefiero ser libre de mi silencio y no esclavo de mis palabras. Sea libre de su silencio. A veces es mejor guardar silencio, hermano. Callar. No sea condenado por sus propias palabras. No seamos condenados por nuestras propias palabras. Seamos humildes, seamos sencillos en todas las áreas de nuestra vida. Y yo le digo, cuando tenga que defender su fe, defiéndala. Pero defender no significa humillar al otro. De argumentos, tampoco invoca. Sí, ese es el mensaje de esta tarde. Jesús se humilló. El mensaje de hoy, déjame ver cómo le puse.
unidad y humildad. Qué palabras tan difíciles, ¿no le parece? Humilde, estar unidos y ser humildes. Con eso tendríamos, hermano. Lamentablemente, aún en las mismas iglesias, ni hay unidad, ni hay unidad, ni humildad. Que seamos nosotros, hermano, procurar ser humildes, sencillos. Tenemos diferencias, sí las tenemos, pero que esas diferencias no sean irreconciliables. Que no seamos, ¿quién era? Síncope y Evodia. ¿Sí? ¿Sí? Así que si de vida a alguien le cambia el nombre, hermano, y le pone uno de esos, ya sabrá por qué. ¿Sí? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y que este mensaje se quede hoy en esta tarde en su corazón. ¿Sí? Y que lo reflexione en la semana. Piénselo en el ambiente donde usted haga la parte que le corresponde, hermano. No puede cambiar a todo el mundo, déjeme decirle, ¿eh? No lo va a cambiar. Pero la parte que a usted le corresponde, hágalo. Y verán los demás que en usted hay algo distinto. Dios le va a dar esa confirmación. Vamos a ver. Padre Celestial, aquí estamos. Dios, aquí está esta pequeña iglesia, Dios. Padre, permite que entre nosotros haya unidad y humildad, Padre. Dios bendito, si tenemos que corregir, si alguien viene y nos dice, Dios, que hay que corregir algo, que lo haga, Dios, con humildad, con sencillez. Que lo acatemos con humildad, con sencillez, Padre. Tú nos llamas a la unidad, Padre Celestial. En tus manos, Dios, está nuestra iglesia. Que haya unidad y que haya sencillez, Padre. Pero también, Dios, yo te pongo en tus manos, Dios, la familia de cada uno de nosotros. Padre, a lo mejor una palabra puede reconciliarnos, Dios. A lo mejor una actitud puede reconciliarnos dentro de la casa, Dios. Padre, que entre nosotros haya esa prudencia. En el trabajo, Dios, donde nos desenvolvemos, Dios, que los demás puedan ver, Dios, que somos humildes porque tú estás con nosotros, Dios. La humildad no significa humillación, Dios, porque tú al que ves humilde lo exaltas, lo pones en un lugar especial, Padre. Bendícenos cada uno, Dios, en nuestro ambiente y como iglesia, Padre, permítenos ser humildes, estar unidos, ser sencillos, Padre. Te lo pido, Dios, y te lo ruego por Cristo Jesús. Amén.